Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, bienvenidos a una edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado al escritor escocés Robert Louis Stevenson a propósito de su obra y porque ya en los próximos días se conmemorará otro 3 de diciembre más en el que se recuerde su fallecimiento. Stevenson nació en noviembre de 1850 a mediados del siglo XIX en Edimburgo, Escocia, y se crió en el seno de una familia acomodada y puritana, de rígidas costumbres. De su madre, quien tenía constantes afecciones respiratorias, heredó lamentablemente el mismo mal y su padre también fue un ingeniero. El lado de inclinación literaria temprana que nació en Stevenson, en este sentido, no provino de parte de su familia, sino más bien de su niñera Alison Cunningham, quien le leía constantemente por las noches historias de amor y de terror y también relacionadas a la Biblia. Esto provocó en el pequeño Stevenson que escribiera cuentos y ensayos desde épocas muy tempranas y acompañó también a su padre por varios viajes y motivos de negocios que contribuyeron a ambientar a sus futuras historias y novelas. Ya en su adolescencia, Robert Louis Stevenson ingresa a la Universidad de Edimburgo a estudiar ingeniería como su padre, pero lo abandona y aunque luego estudia derecho, no destaca realmente en este ámbito, ya que su verdadera vocación era la literatura. Estaba influido por las historias de oscuridad y de terror, así como de contextos históricos como en las ficciones de Walter Scott. Ya para el año de 1874, la tuberculosis que acompañó a Stevenson durante toda su vida se agrava y tiene que partir hacia Francia para compartir de un mejor ambiente y que tenga un buen efecto en su salud, y también por motivos netamente curativos. Allí conoció a Fanny Osborne, con la que se casaría luego cuando el autor cumplió los 30 años de edad. Y es en esta etapa donde coincide también con un fuerte compromiso de Stevenson con la escritura de cuentos, novelas y ensayos. Para 1883 publica ya su novela más conocida, La Isla del Tesoro, y alcanza un gran renombre por la calidad de su estilo y por renovar prácticamente la novela de aventuras. Posteriormente pasó una temporada en Suiza y en la Riviera Francesa antes de regresar al Reino Unido en 1884. La estadía en su patria, que duró hasta el 87 aproximadamente, coincidió también con la publicación además de dos de sus novelas de aventuras más populares y celebradas, La Flecha Negra y Kidnapped, así como su novela breve El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que fue publicada en 1886 y considerada como una de las cúspides del horror, de lo fantástico, y en donde se trasluce con gran estilo y ritmo los problemas psicológicos de la personalidad. En 1888 publica La Flecha Negra y El Señor de Ballantrae, novelas donde explora un poco más ya los temas históricos y de odio entre los mismos seres humanos, y por estos años alcanzó un mediano bienestar en su salud. Sin embargo, las afecciones que sufría en sus pulmones y la atracción por la aventura lo llevó a abandonar finalmente Europa en busca de un clima mucho más cálido y que haga un mejor efecto en su vida diaria. En ese mismo año, después de una breve estancia en Nueva York, partió hacia el oeste y luego junto con su familia hacia el Pacífico Sur, y allí se estableció en Islas Samoa desde 1891 y pasó una vida tranquila trabajando hasta el día de su muerte, rodeado por el respeto de los pueblos indígenas con quienes ya había trabado una relación de cordialidad y a los que tuvo en varias ocasiones la oportunidad de defenderlos de la visión peyorativa y arrogante de blancos y colonos. Todo esto influyó grandemente en su obra, que va desde la poesía hasta el ensayo y las ficciones propiamente dichas, a veces con tintes exóticos, con giros muy interesantes e imprevistos, y su pluma fue, en una época donde predominaban el realismo y el naturalismo, una renovación de lo fantástico y de la novela de aventuras. Y bien, sin más preámbulos, vamos a revisar una de sus novelas más reconocidas que se llama La Isla del Tesoro, que fue publicada en 1883 y que hasta nuestros días sigue siendo considerada un clásico de la literatura. La edición que nos acompaña hoy es del año 2000 y formó parte de la colección de libros que publicó el Grupo Epensa en nuestro país. El libro tiene poco más de 200 páginas y si bien no es tan voluminosa, tiene una gran cantidad de acontecimientos que hacen de la novela una travesía por varios lugares inexplorados de Inglaterra, así como de islas desconocidas en los años donde se desarrolla la historia. Su trama es sencilla pero llena de imprevistos que enriquecen los momentos de tensión y de problemas para los personajes. La primera parte de la historia se centra en una posada llamada el Almirante Benbow, donde llega de pronto un hombre de aspecto intimidante que se aloja allí escapando de otros piratas para esconder un cofre. A lo largo de la historia veremos que lo que escondía en el baúl no eran solamente monedas, sino el mapa de la ubicación exacta de un tesoro. Tanto Jim Hawkins como un médico y un grupo pequeño de tripulantes se lanzarán a esta aventura en la búsqueda de esta recompensa, pero se interpondrán varios obstáculos en su camino. Primero estarán cautivos, luego intentarán mover ellos solos una embarcación, engañar a los bucaneros, entre otras experiencias bastante recordadas. Y bien, vamos a repasar ahora algunos fragmentos de esta novela.
De repente estalló una violenta explosión de reniegos. Sillas y mesas se derrumbaron. Resonó un agrio roce de aceros. Luego un grito de dolor. Y un instante después vi al gato negro que huía, perseguido por el capitán, ambos empuñando sus feroces cuchillos, y el primero con el hombro izquierdo cubierto de sangre. En el preciso momento de llegar los dos a la puerta, el capitán tiró al fugitivo un tremendo y último tajo, que le hubiera abierto la espalda en canal, si antes no hubiese recibido y parado el golpe nuestra recia enseña del almirante Benbow. Hoy todavía puede verse la mella que dejó la hoja en la parte inferior del marco. Esta embestida puso fin al combate. Una vez en la carretera, el gato negro, a pesar de su herida, echó a correr como alma que lleva el diablo, y en un abrir y cerrar de ojos desapareció detrás de la cresta de la colina más próxima. El capitán se quedó como aturdido, contemplando estúpidamente la enseña. Se pasó repetidas veces la mano por los ojos y luego volvió a entrar en el mesón. Jim, gritó, dame ron. Y mientras eso decía, se tambaleó ligeramente y tuvo que sostenerse con la mano en el muro. ¿Estáis herido? Le pregunté. Dame ron, repitió. Voy a marcharme de aquí. Dame ron, dame ron. Fui a buscarlo enseguida, pero como estaba demasiado emocionado por lo que acababa de suceder, rompí un vaso, estropeé el grifo del botijo y andaba aún temblando como un azogado, cuando oí que algo se desplomaba pesadamente en la sala. Corrí hacia ella y me encontré con que el capitán se hallaba tendido como un tronco en el suelo. En el mismo instante mi madre, atraída y alarmada por los gritos y el estruendo de la lucha, se presentó a socorrerme. Entre los dos logramos levantar la cabeza del viejo pirata que resollaba fuerte y rudamente, con los ojos cerrados y el rostro lívido y amarillento. ¡Qué desgracia, Dios mío! Exclamó mi madre. ¡Qué desgracia para esta pobre casa! Y con tu padre que no puede valerse. Nos ubicamos en las páginas iniciales del libro y la abrupta pelea que se lleva a cabo en el Almirante Benbow es breve, pero de efectos que se dejan sentir casi al instante. Además nos revela mucho de la personalidad del capitán Bill Bones, que es adicto al ron, autoritario, pero al que el protagonista Jim Hawkins poco tiempo después le tendrá en estima y recordará posteriormente con un ambiguo cariño y respeto. Es un pasaje donde se nos cuenta el modo de vida de los piratas y el punto de partida de lo que pronto descubrirán Jim Hawkins y su madre después del acecho de otros bucaneros alrededor del lugar. Vamos a ir ahora con la segunda cita. Lo restante del cuaderno solo contenía algunas anotaciones geográficas y varios derroteros marinos, y, en las últimas páginas, casi todas en blanco, había una tabla de reducción y equivalencia para las monedas de Inglaterra, España y Francia. Era un hombre metódico, exclamó sonriendo el doctor, pero vamos a lo otro. El pliego había sido lacrado en varias partes, sirviéndose de un dado a manera de sello. El mismo dado, quizá, que yo encontré en los bolsillos del viejo pirata. El doctor levantó el lacre con precaución y entonces se nos apareció el mapa de una isla desconocida, conteniendo su latitud y longitud, la profundidad de sus aguas, los nombres de sus colinas, bahías y fondeaderos, y, en una palabra, cuantos detalles eran necesarios para conducir un navío a sus costas y anclarlo en lugar seguro. La isla representaba tener poco más o menos unas 9 millas de longitud por 5 de anchura. En el litoral estaban indicados dos excelentes fondeaderos, al abrigo del viento. En el interior, hacia poniente, se alzaba una alta colina señalada con el nombre de El Catalejo, y la total silueta de aquella tierra aislada y exótica ofrecía vagamente el aspecto de un sapo enorme, sentado sobre sus patas traseras. En el mapa figuraban varias anotaciones de fecha posterior, en especial tres cruces trazadas con tinta roja, dos en la parte norte de la isla y una hacia el sudoeste. Y al pie de esta última, escritas con la misma tinta y caracteres menudos y finos, muy distintos de la letra mal segura y grosera del capitán, destacaban las siguientes palabras: aquí el tesoro. Este es otro momento clave de la historia, cuando se descubre la anotación minuciosa de las referencias que conducen a la isla del tesoro, oculta, con fondeaderos y vientos favorables, encendiendo el entusiasmo del Dr. Livesey que acompaña a Jim desde el inicio de la novela. El estilo breve, los apuntes precisos, todo ello aunado a una terminología marina, termina envolviéndonos también a nosotros como lectores en la iniciativa que tendrán para visitar esta isla desconocida. Vamos a ir con la última cita del programa. Soplaba un hálito de aire ni se oía más ruido que el hondo rumor de la resaca resonando a lo lejos, entre los escollos de la costa sur. Un vaho sofocante de hojas húmedas y ramas en putrefacción flotaba por el ámbito del fondeadero. El doctor Livesey, que lo notó enseguida, se puso a olfatear con desagrado como quien huele una gran pestilencia. Yo no sé si por ahí hay un tesoro, nos dijo al hidalgo y a mí, que acababa de regresar en el bote a cubierta, pero apostaría la peluca a que hay fiebre. La conducta de los marineros, que cuando íbamos en el bote me pareció ya alarmante, fue mucho peor luego a bordo. Comenzaron a agruparse y a murmurar en voz baja,
Las órdenes más triviales las acogían con miradas siniestras y las ejecutaban de cualquier manera, con repugnancia y enfado. Hasta los mismos marineros, no corrompidos aún por el espíritu de rebeldía, parecían contagiarse por momentos. Y no había a bordo nadie capaz de imponerles el menor castigo ni dirigirles la más leve advertencia. Era evidente que el motín estaba a punto de estallar, como una nube tempestuosa suspendida sobre nuestras cabezas. Así como Robert Louis Stevenson nos manifiesta con el ritmo lo que vamos descubriendo, también se toma su pausa y su esmero para darnos en esta cita, por ejemplo, una atmósfera más de sospecha, de peligro, tal como en las novelas policiales o de intriga. Jim Hawkins, el protagonista, ha descubierto que hay una conspiración contra los piratas en su propio grupo y todo esto se encuentra dosificado con las descripciones geográficas de la isla para darnos al mismo tiempo esa sensación de novedad, algo bastante característico en la prosa de Stevenson. A grandes rasgos les puedo comentar que la novela es una historia de aventuras, pero también de la importancia de la amistad, de los vínculos que se forjan entre los seres humanos en los momentos más complicados o adversos. No solamente en términos físicos, sino también morales. Que el Dr. Livesey, por ejemplo, esté dispuesto a tratar y a curar a los piratas que caen en combate, o que el mismo Jim Hawkins lo recuerde con cierto respeto y admiración, incluso al capitán Billy Bones, un pirata, son muestra de que nada es completamente bueno ni malo, que hay matices y esto se combina y se aprovecha de forma bastante útil en la novela, en la que vamos desde Bristol hasta los confines de una isla pequeña pero desconocida, con personajes inesperados, peleas cruentas, que ponen a prueba el ingenio y todos los recursos de los protagonistas. La historia nos revela también el crecimiento de Jim Hawkins y de cómo uno puede revertir ciertas dificultades con ayuda de sus amigos, con planificación y con estrategia. Recordemos que esta es solo una parte de la extensa obra de Stevenson, que también escribió varios ensayos sobre el arte de la novela, así como otros temas. Tanto este libro como otros de este gran escritor lo pueden encontrar en internet o en librerías de viejo. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.